Presidente, este mensaje de la Conferencia Episcopal de Honduras, ¿cómo lo recibe? Mira, es un documento extraordinario, o sea, es un documento extraordinario porque no es un documento que tienda a fomentar lo que es la convulsión, digámoslo así, o el justo reclamo de la gente que reclama por sus derechos, sino que es un documento donde hace ver los problemas que tenemos y el deber de la autoridad de resolverlos. Entonces es un documento de reflexión, un documento que llama a todos los sectores a la reflexión, sobre todo, lógicamente, al responsable de resolver las crisis, que es el gobierno, ¿verdad? Porque las crisis se provocan porque el gobierno, porque la gente está inconforme por algo que el gobierno tiene que resolver. Y tenemos tantos problemas en Honduras que si solo vamos resolviendo coyunturas y no miramos el bosque, como dice la conferencia, entonces estaremos ahí resolviendo crisis inmediatas, pero muchas veces la gente acepta por su necesidad que tiene de su ingreso. Pero el problema de eso es que en los corazones ahí queda latente lo que es el resentimiento, la decepción y lo que es también es siempre el deseo de luchar por defender sus derechos. Entonces tienes ahí una serie entonces, la estrategia es complicada, porque se habla, por ejemplo, hablan ellos también de la infiltración de elementos violentos. El problema es que aparentemente, según denuncian los que andan en las manifestaciones, esa infiltración muchas veces no son alguna gente de conducta dudosa o mala, como quieran decir, sino que muchos son del mismo gobierno, que los infiltran, ¿verdad?, para provocar más desorden en algunas cosas, o ciertos actos vandálicos, por ejemplo, según dicen, ¿verdad? A mí no me consta. Entonces, él te habla que la policía es garantizar el orden, debe garantizar el orden y la seguridad de toda la población. Pero algunas actuaciones policiales, sin embargo, pueden calificarse como de fuerza desproporcionada. Y con esto añaden otro elemento de gravedad a los conflictos. O sea, entonces, ellos lo que externan es una preocupación, ¿verdad? Es decir, si no se pueden resolver, dicen ellos, adecuadamente problemas coyunturales, como esperamos, que problemas estructurales que exigen un serio ordenamiento de todos los elementos de que consta un Estado de Derecho, ¿cómo se van a resolver? Entonces hablan ellos incluso de la Constitución, las violaciones de la Constitución, unos poderes que no son para nada independientes, fíjate bien, un Congreso que se ha convertido en un teatro de pésimos actores, dándole la espalda al pueblo. Esto es delicado, es el primer poder del Estado, el Congreso. La necesidad de un poder electoral que garantice la transparencia de los sufragios y destierre de una vez por todas los delitos electorales. Pero ahí es donde a veces, yo te digo como político, tantos años en esto que yo sé, veo que muchos andan gritando, voto electrónico, voto electrónico. El voto electrónico, ¿a quién favorece? Es al que tiene el manejo, no es a la gente. Es decir, porque lo que más puede hacerse valer es que en cada mesa electoral haya un representante de cada partido político. Y los partidos políticos que no tienen la capacidad de poder tener un representante en cada mesa electoral confiable y que sea firme, pues hombre, que hagan alianzas con otros, ¿verdad?, para poder posicionar gente firme a defender su voto. Eso no puedes evitarlo porque muchas veces las cosas se hacen ahí, en las computadoras. Pero si cada acta de cada mesa, de cada representante llega y mantienen ellos lo que es su copia, óyeme, ¿cómo van a hacer un fraude? Si es una simple operación de sumar y restar, ¿verdad? Pero ahí andan gritando, ay, qué voto electrónico. Yo no sé a quién me van a traer para que lo maneje, ¿verdad? Pero eso sí puede influir. Bueno, imagínate tú todo eso, o sea, es interesante, ¿verdad? Hablan de unas instituciones del Estado quebradas por la corrupción, una paralización de la economía, que eso es preocupante porque recuerda que si no hay inversión no hay empleo. Y está el terrorismo que se quedan los empleados del azar, ¿verdad?, que los persigue, que cierra negocios, etcétera. Bueno, sobre todo dicen en el agro,
¿Por qué en el agro? Porque la base económica de la sociedad es el agro, no es porque yo sea agricultor, pero sí porque la gente pobre en los lugares lo que tiene ahí disponible es un pedazo de tierra que pueda cultivar, ¿verdad? Y eso le permite tener su vida en mejores condiciones, incluso hasta los huertos familiares son interesantes. Entonces, te habla de que de la venta de los bienes naturales de nuestra tierra, que deben ser más en el marco de la ley y todo. Y habla de la reforma del Código Penal, ¿verdad?, donde dice que da protección a los corruptos y narcopolíticos. Hay que revisarlo y ver si la afirmación de la Iglesia es cierta, ¿verdad? Es decir, que por algo lo dicen, ¿verdad? No puedes desoír lo que dice la Iglesia Católica. Más contable de que es un documento de reflexión. Y dice aquí, esto y mucho más hace brotar de nuestros corazones un basta ya. Ese basta ya es una frase de muchísimo contenido. Entonces, es necesario, dice la Iglesia, enderezar la marcha de Honduras. Desde el compromiso de rescatar unos valores éticos que se han ido perdiendo o debilitando en la medida en que las crisis no han sido debidamente solucionadas. Nos preocupa grandemente la decadencia moral en que está cayendo nuestro país. Nunca es lícito hacer el mal para obtener un bien. Fíjate bien. Y mencionan ellos de los problemas que el tema del respeto a la ley, que la ley debe emitir leyes justas, conforme, fíjate bien, a la dignidad de la persona humana y al bien común, y en orden al bien común. O sea, qué interesante, mira, dice aquí, conforme a la dignidad de la persona humana y en orden al bien común. Cuando no actúa así, la autoridad se vuelve ilegítima y pierde el derecho de ser obedecida. Entonces, educar en el conocimiento de las leyes de la Iglesia es una tarea pendiente y urgente para todos los niveles, incluyendo los mismos legisladores, para que dejen de aprobar lo que ni siquiera han leído o comprendido. Te habla de la confianza que se ha ido perdiendo, que consiste en la esperanza firme en lo bueno, esperanza firme en lo bueno que hay en las personas y en las instituciones, porque hay desconfianza de todo. Y se desconfía, nos puede llevar, como dicen ellos, la decepción a no confiar de nadie, a desconfiar de todo, votar por el pueblo. Depende de que sean moralmente rectos, fíjate bien, los fines que persigue y los medios que utiliza para ello. Y habla de la protesta, que no son para atacar a los políticos, sino para defenderse de ellos y de sus abusos. Esto es lo que dice las manifestaciones de protesta de la sociedad. Te habla de la verdad, que la verdad no es un producto decidido por la mayoría y condicionado por los acuerdos, por los intereses y acuerdos políticos. La convivencia social ordenada y respetuosa del ser humano, cuando se fundamenta, es ordenada y respetuosa del ser humano, dice la Iglesia, cuando se fundamenta en la verdad. Por eso la búsqueda de la verdad fundamenta el verdadero diálogo. Y habla del diálogo. La solidaridad, dice, fíjate, habla de la solidaridad. Como fruto de la preocupación de unos por otros, nos acerca el diálogo como camino e instrumento de la búsqueda, de una comprensión mutua que facilite rebajar tensiones y encontrar en medio de conflictos posibilidades de acercar posiciones y de ver con mayor claridad dónde está el bien común. Si no dialogas, si no escuchas, y no es que te cuenten, es un presidente que se debe sentar con la gente y escucharla. Es un presidente del Congreso que, si lo hace Mauricio, creo que él se sienta con la gente, porque hay que escuchar. Dialogar, dice, no es obtener a toda costa lo que yo pienso, es buscar juntos qué es lo mejor para el bien común. Y si no escuchas a la gente, no sabes cuál es el problema real que tiene y qué es lo que piensa y siente. El diálogo fracasa cuando alguien no quiere escuchar porque es el poseedor de la verdad. Entonces, lo que te hace aquí es un llamado a las instituciones del Estado para que, por las mismas facultades que les concede la ley y el sistema republicano, cumplan con sus deberes. Un llamado a la sociedad para que, desde la realidad de que cada persona vive y cada grupo, considere la necesidad de
de sumarse a la búsqueda de caminos de solución para Honduras, sea por medio de pactos, acuerdos, reformas, plataformas, el plebiscito o el referéndum, leyes de iniciativa ciudadana, etc. Vayamos tomando conciencia, dice, de que sí es posible un cambio para mejorar y el compromiso de lograrlo solidariamente. Conferencia Episcopal de Honduras. Oye, este es un documento bien profundo, Ronnie. Y algo interesante, dice, para reflexión, porque este no es un documento que dice, que te llama a la reflexión a los poderes del Estado, a todos. Te llama en reflexión, lógicamente, al primer, como dicen, mandatario que tiene el pueblo, que es el presidente de la República, pues con su voto lo colocó ahí para que resuelva, para que ayude a la gente. Entonces, tiene que haber allí los estados, como dice, los otros poderes, asumir su responsabilidad. Ahí está la Constitución. Préstame el juramento ante la Constitución de la República. Entonces, es un llamado a la reflexión. Un referéndum y, si es necesario, un cambio. ¿Qué dice? Es que ahí lo que tienes es, mira, el tema de gobernar no únicamente es un logro, es un logro político, también es un logro que te da la oportunidad de moralmente poder gobernar. Es decir, y si un pueblo tiene problemas, si un pueblo está sufriendo, ¿cuál es tu tarea primera? Resolver esos problemas. Si la gente protesta, ¿por qué protesta la gente? Porque siente que le duele algo. Es decir, yo te voy a referir al gobierno que yo manejé, pero si no hubiésemos dialogado, no hubiéramos resuelto nada. Pero entonces, ¿qué pasa ahora? Mira, entonces ¿cuál fue la reacción del gobierno al documento de la iglesia? Atacarlo, decir que no era verdadero, que no estaba firmado por los obispos, que era un documento, que era un libelo, y te empiezan a sacar hasta los placebos, o ¿cómo le llaman eso? Los distractores, ¿verdad? Entonces me agarran a mí, agarran a otros, a mí me tienen de encargo esto, ¿verdad? Entonces siempre que hay un problema, ya se lo llevan para Nueva York, ya ven el avión. La misma historia que repitieron hace algunos meses que tenían otros problemas. Cada vez que tienen problemas, tiremos los distractores. Total que de repente hoy, este documento de la iglesia, yo te digo sinceramente, como es un documento público, nadie nos puede prohibir que lo usamos, ni que digan que políticamente lo estamos usando. Es un llamado a la reflexión, que yo como hondureño lo tomo con toda responsabilidad, y desde la lucha que vamos a iniciar, vamos a tomar mucho de lo que dice la Iglesia Católica, muchísimo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque por no decirte todo, pero es que mira, está centrado y llama a la reflexión, pero en lugar de reflexionar, atender ese llamado a la reflexión que te hace la Iglesia Católica, que tiene la autoridad moral para hacerlo. Entonces se ataca el documento, se obvia el documento, quieren que la gente se olvide del documento y la historia de siempre. Que más requerimientos fiscales, dicen el otro día ahí. Ajá, pero siempre hacia atrás, nada para adelante. Entonces, la gente no es tonta, ¿no? Y sabemos quiénes protegen este gobierno y sabemos los instrumentos que tienen ellos para garantizar esa impunidad y sabemos hasta en la sociedad civil cuáles son los organismos que le hacen coro a este gobierno en mantener la impunidad. Eso no puede ser, porque la gente está sufriendo y pueden reprimir, pero más bien lo que hacen es agilizar, como dicen, despertar más en la gente esa inconformidad, esa decepción, esa irritación, porque saben que su reclamo es justo. Nadie sale a las calles para protestar porque le están haciendo el bien. Sale a las calles porque protesta, porque siente que algo le duele, que algo le afecta a él y su familia. Salen corriendo para Estados Unidos, allá a las caravanas. ¿Por qué? Porque vienen y sienten que no pueden vivir aquí. Entonces, Ronnie, todo esto requiere, como dice la iglesia, reflexionar, y es para todos, que nadie venga a querer decir, no, bueno, pueden justificar lo que quieran y está bien justificar, pero lo más importante es que, mira, que se sienten y reflexionen. Y si quieren verse en un espejo, que es que los políticos se deben de ver por lo menos una vez a la semana, como me recomendaba un amigo, decirle, espejito, ¿qué estoy haciendo yo? Ajá. Y cuando tienes un gobernante, por ejemplo,
que viene de un partido social cristiano que dice representar. ¿Y los principios del partido cuáles son? Dignidad de la persona humana, el bien común, la solidaridad y la participación de la sociedad. ¿Dónde está el plan de nación? A saber en qué anaquel lo tendrán tirado. Entonces no puede ser, tú no puedes resolver problemas si no escuchas a la gente, no hay forma. Si no dejas que la gente participe, no puedes.